Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas. Y en el pasaje del Evangelio que se proclama en esta fiesta, que es tomado de San Lucas, hay tantos elementos que nos ayudan a hacer nuestra oración en esta mañana o en este día. En primer lugar, nos llama mucho la atención cómo Jesús, dice el texto del Evangelio, se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios, en diálogo con Dios, en diálogo con su Padre. Ya en otros momentos hemos reflexionado, pero siempre que tomamos conciencia de este diálogo permanente, continuo, perseverante de Jesús, pues no deja de impresionarnos. A los primeros discípulos, desde luego, les impactó mucho la figura de Jesús orante, esta noche que pasaba por entero sumido en la oración antes de los grandes acontecimientos de su vida. Por ejemplo, en este momento en el que él debe elegir de entre sus discípulos a aquel pequeño grupo que él llamará apóstoles, que será el grupo más cercano, más íntimo a Jesús, y que serán como los fundamentos de la iglesia. San José María tiene un punto de camino en el que, justamente pensando en este pernoctans in oratione Dei, pasó la noche en oración con Dios, dice, pasó la noche en oración. Esto nos dice San Lucas del Señor. ¿Tú cuántas veces has perseverado así? Entonces, y es que es verdad que también nosotros estamos invitados a tener un diálogo permanente con Jesús, no solo este pequeño ratito que hacemos cada día en el que nos encontramos contigo, Señor nuestro, Señor mío, como acabamos de decir, nos ves, nos oyes, sino a ser perseverantes, a buscar momentos más amplios para orar. Incluso, como han hecho tantos santos y como es costumbre en la iglesia, a través de las vigilias de oración, de pasar toda la noche perseverando en esta intimidad contigo. Eso solo lo puede hacer una persona que esté enamorada, ¿no? Como un joven que está enamorado de su novia, de su chica, y pasa la noche platicando con ella y las horas se le hacen cortas, ¿no? También así nosotros quisiéramos tener un diálogo continuo contigo, Jesús, contigo, Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el que pudiéramos con pausa, con calma, decirnos tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en esta oración. Pero luego también en este texto que escuchamos hoy, no deja de llamarnos la atención que justamente la iglesia nace de esta noche de oración, de este diálogo íntimo, diríamos intratrinitario, que es de donde surge la iglesia, incluso la iglesia visible, porque el misterio de la iglesia ha sido preparado desde toda la eternidad. Pero esta iglesia visible que surge de la llamada concreta y de la vocación específica que tú has hecho, Señor, de cada uno de los apóstoles, pues surge, como te digo, de este momento, de este diálogo intratrinitario. Y para nosotros es también un consuelo, porque no solamente pensamos en cómo tú llamaste a Pedro, a Santiago, a Juan o a los discípulos que celebramos hoy, a los apóstoles que celebramos hoy, Simón y Judas, sino que también podemos pensar que nuestra propia vocación, nuestra propia llamada, nuestra propia elección surge de ese diálogo eterno, amoroso, intratrinitario. Y esto es un grande consuelo. La iglesia,
la vocación de cada uno de tus apóstoles, que serán después el fundamento de esta iglesia, es fruto de tu oración. Y también para nosotros viene la consideración de la grande responsabilidad, de la grave responsabilidad que esto supone, porque en ese grupo de 12 que tú llamaste, pues hay de todo. También Judas, no Tadeo, sino el Iscariote, fue llamado por ti y fue elegido por ti como fruto de este rato de oración. ¿Cuántas esperanzas, cuántas expectativas habrás puesto en él y sin embargo, pues él te falló? Yo a veces cuando pienso en la gente que yo formé en el seminario o también en la gente que colabora en su formación, en mi comunidad parroquial o en las clases que doy, o pienso en los padres de familia que tienen que educar a sus hijos, que, bueno, pues si Jesús, tú elegiste a 12 y de entre esos 12 uno te salió rana, pues no tendríamos que sorprendernos también nosotros de que a veces, a pesar de echarle tantas ganas a la oración y a dedicar tiempo a las almas, pues no todos perseveren, no todos vivan a la altura de la vocación cristiana, ¿no? Que en nuestras familias a veces haya personas que te dan la espalda a Jesús, a pesar de provenir de un hogar cristiano, de un hogar donde los padres ambos han luchado arduamente y han estado viviendo enamorados de ti y han dado buen ejemplo a sus hijos, o quienes nos hemos dedicado algún tiempo a la formación en un seminario o en una comunidad parroquial o en una universidad, pues que también entre nuestros alumnos haya quien, pues a pesar de todo el esfuerzo de amor que ponemos, puedan salirnos, pues como te salió a ti Judas, pues nos salgan a nosotros también, como he dicho antes, usando esa expresión coloquial, nos salgan ranas. Pero bueno, también esa rana podría ser yo. Y por eso es que hoy, Jesús, te pido con todas las veras de mi alma que me libres, Jesús, que me libres de ser un traidor, que me libres de no perseverar, de no darme cuenta que mi vocación, que mi llamada es fruto de ese diálogo que tú has tenido con el Padre y que tienes puesta en mí, no en otro, en mí concretamente, en mí tantas expectativas, tantas esperanzas de lo que tú quieres hacer a través de mi respuesta generosa. Pero para eso es necesario que también nosotros perseveremos en la oración, perseveremos en ese diálogo contigo. Y Jesús, volvemos a pedirte una vez más que nos ayudes a cada uno de nosotros a quererte de verdad, a no tener prisas cuando se trata de ese diálogo que tenemos contigo, a saber meditar despacito las cosas, leer con calma las escrituras, repasarlas, meternos como un personaje más, ver lo que nos han dicho los santos, considerar las virtudes, considerar tu vida, etcétera, pero con calma. Si hace falta pasar la noche entera, pues la pasamos con tal de estar contigo y de poder hacer las cosas bien. Finalmente, la tercera idea que me viene a la mente ahora que estamos pensando en esta fiesta de los santos Simón y Judas, es que en el texto del Evangelio se habla hoy como de 3 grupos de tus discípulos, Jesús, de tus seguidores, como un grupo muy amplio de gente que te sigue, la masa informe que te sigue. Luego el grupo más estrecho de los discípulos, de los que se consideran tus discípulos, de los que escuchan con atención tu palabra. Y finalmente este grupo íntimo más estrecho todavía de los apóstoles. La Iglesia Santa Jesús también está conformada por esta multitud de hombres y mujeres que de alguna manera te siguen aún sin tener mucha conciencia de que te siguen. Porque a veces ocurre que hay personas que siguiendo, como se nos decía el día de ayer, su conciencia con rectitud, pues de alguna manera son tus discípulos, aunque no lo hagan explícitamente, son tus seguidores. Y también en la iglesia, aunque nos gustaría que todos fueran gente evangelizada, gente que toma en serio su vocación de cristianos, pues desafortunadamente a veces hay grandes multitudes que solo son como tus simpatizantes. Pero luego hay el grupo más estrecho de los que son tus discípulos. Y nosotros quisiéramos hoy pedirte que sea cada vez más grande este grupo de discípulos,
este grupo de personas que verdaderamente fincan su vida sobre el Evangelio, fincan su vida y te colocan a ti en el centro y toda su vida se entiende a partir del trato, de la relación contigo. Y finalmente este pequeño grupo más estrecho de los apóstoles, al que sin mérito alguno este servidor tuyo pertenece, y el de cada uno de los sacerdotes y religiosos, que no solo somos discípulos tuyos, sino que tú has querido asociarnos a ese grupo de apóstoles para pastorear al resto de nuestros hermanos sin sentirnos más que nadie, sino sintiéndonos servidores de todos. Ayúdanos pues a seguir el ejemplo de Simón y de Judas, siendo dóciles a tus inspiraciones y haciendo lo que tú nos pides. Madre mía, Inmaculada, Reina de los Apóstoles, intercede por cada uno de nosotros para que seamos perseverantes en la oración, para que consideremos con seriedad nuestra vocación de cristianos y para que nunca seamos traidores o seamos simplemente de esa masa informe que, pues sí, te sigue de lejos, sino que más bien seamos de tus discípulos, discípulos que son a la vez misioneros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.